de la restauración, de todas las cosas. la restauración de todas las cosas. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuando dice es necesario que el cielo reciba, en otra versión dice es necesario que el cielo detenga, que el cielo mantenga, que no lo suelte, que no lo va a soltar, que no lo va a dejar venir, en otras palabras. ¿Qué más? Que no lo va a ¿qué? Que lo va a retener allá, pero hasta que suceda algo. O sea, tiene que pasar algo para que Cristo venga. Por eso esos mensajes de hoy, Cristo ya viene y puede venir esta noche, hermanos. Nos vemos mañana si Cristo no viene. Esas son puras, ¿qué? Cuentos y jergas pastorales. Es una falsa alarma. Eso no es cierto. Aquí dice que tiene que pasar algo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana hasta si es que Cristo no viene esta noche. No, no es así, pues. O sea, veamos que dice que el cielo va a detener y va a recibir, va a mantener a Jesucristo hasta que pase algo. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Lo que se conoce como restauración de todas las cosas. Es una restauración integral. Dentro de ella lo que hoy se hablaba de la relación de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. La restauración de todas las cosas según el propósito de Dios, de lo que Él destinó para la iglesia. Ahora, cuando esto suceda, entonces dice que Cristo sí va a venir, pues bueno. Entonces Cristo no va a venir porque nosotros nos pongamos en 40 días de ayuno y el día 41 va a venir Cristo. No porque ayunemos, no va a venir Cristo. Ni porque hagamos 40 noches de vigilia, la noche 41 Cristo va a venir. No, no es así. Aquí dice que Cristo va a venir cuando ya haya pasado algo. Y ese algo incluye ¿qué cosa? La restauración de todas las cosas. Y dentro de ellas está no solo esa relación, sino de la preparación de la novia de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 7 y 8? Porque han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado. Y su iglesia se ha preparado. O sea, no es una iglesia que la va a venir a encontrar así de repente. No es una iglesia que la va a agarrar improvisada. Pero lo agarró desprevenida, no sabía que ibas a venir. No, es una iglesia. ¿Qué significa? Que si no está preparada, volvemos al mismo principio aquí. Si no está preparada la iglesia, no va a venir Cristo todavía, pues. Porque Él viene por una iglesia que preparada. Ahora, esa preparación de iglesia, al decir hasta que toda la iglesia sea preparada, se está refiriendo a los que se están preparando, pues. No a toda la iglesia, aunque no quiera estar preparada. Y que bueno, pues hay que esperarlos. Cristo va a decir, bueno, pues aquel fulanito no quiere y lo voy a esperar hasta que esté preparado, entonces sí vengo. No, es de la iglesia que está en el proceso y que se mete y que entiende y comprende que es parte de un propósito del Señor. Ahora bien, entonces, y así podría demostrar muchos versos más que tienen que ver con la venida de Cristo, pero que tienen que ver con que lo que tiene que pasar antes que venga la venida de Cristo.
Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 24 hablando de la venida de Cristo? Dice que este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea, no puede darse el fin si no se predica el evangelio a todas las naciones. Por eso el que está predicando ya al fin está cerca, ya al fin va a venir, puede ser el fin mañana, puede ser el fin aquí. Volvemos a lo mismo, no es cierto. ¿Pero por qué no es cierto? No porque yo no lo quiera creer, no porque no lo quiera aceptar, sino porque no se han dado, ¿qué cosa? Ciertos parámetros que Él mismo estableció, no que la iglesia estableció, sino que Él mismo estableció que tenían que pasar. El que se quedó atrás, por favor, si no me distrae a los demás y los demás ya no agarran la onda tampoco. Así que, por eso es muy importante que nosotros cuidemos de que las cosas se estén dando, porque de eso va a depender que Cristo viene o no viene. No de que si oro 30 horas Cristo va a venir. Ahora, si yo me meto a este proceso de restauración de todas las cosas, soy parte de esa iglesia que Él está preparando para ser la novia del Cordero y Cristo va a venir. Porque el cielo dice está recibiendo. ¿Qué significa? Está reteniendo. ¿Está qué? Está deteniendo, resistiendo hasta que estas cosas pasen. Ahora, ¿qué implica esto entonces? Ya que tiene que ver con nosotros. Esto que nos da a conocer a nosotros. Si dice que es necesario que el cielo detenga a Jesucristo allá, o sea, no puede dejar de que esto suceda. Y no, Cristo, porque esto no sucede, bueno, ya se llegó el tiempo, así que yo me voy a la tierra y yo no sé qué va a pasar. No, no es así. Es necesario que el cielo tenga hasta que esto pase. Ahora, ¿por qué es que nos dice eso? No porque nos esté esperando hasta que esto pase, es porque Él ya ha dicho que esto va a pasar. Y es la iglesia que se prepara, la que se somete a este proceso, y no es Cristo el que se somete al tiempo de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Ahora, entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor en esta hora? Que las cosas deben pasar, y deben pasar porque es necesario que pasen, y porque ya está predeterminado que pasen, no por arte de magia, sino porque la iglesia que se ha sometido a su gobierno, a su señorío, y que entiende que Él es el que está reinando y que estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra, entonces es a la que le van a ser restauradas todas las cosas. La pregunta, por ejemplo, es hoy, si vemos la iglesia tendrá restaurada todas las cosas. Dentro de todas estas cosas, dice que las cosas que va a hacer la iglesia, ¿cómo es? Gloriosa. La iglesia tiene esa restauración de gloria. La iglesia es sin mancha. ¿Qué más? Santa, sin arruga. Ahora, estas son las cosas que Él quiere restaurar. ¿Por qué? Porque esas fueron las cosas que le dio al hombre cuando lo creó al principio. Por eso dijo, hagamos al hombre, ¿a qué cosa? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo hizo glorioso, lo hizo sin mancha, lo hizo santo, lo hizo, ¿qué más? Puro. Ahora, esas son las cosas que el Señor está restaurando en su cuerpo, que se llama la iglesia.
Todas esas cosas que Él dio ahora las quiere restaurar y quiere que sean una realidad. Ahora, ¿qué implica eso? Que es la iglesia, o como ya dije, la primera cosa es que estas cosas tienen que pasar y van a pasar. Y no porque yo me atrase, no porque yo no le crea, no porque yo no quiera, no es que no van a pasar. Las cosas van a pasar porque Él ya determinó que va a pasar. Incluso Él ya sabe que ¿qué? Cuándo es el tiempo. Jesucristo mismo dijo ¿qué cosa? El día y la hora. Solo Él la sabe. Quiere decir que si hay un día y si hay una hora que Él sabe, no solo que Cristo va a venir, sino que Él sabe que esto se va a dar. Ahora, si sabe que esto se va a dar, ¿qué implica eso? Que la iglesia que está siendo preparada y que está haciendo ¿qué cosa? Debe reconocer los tiempos y ajustarse, como decía el apóstol Ronald, a lo que el Espíritu Santo, al propósito de Dios que Él ha destinado. Es por eso que la iglesia no puede hacer lo que quiere, ni va a hacer las cosas cuando quiere. Por eso la iglesia no puede ser otra cosa que gloriosa. Ya está dicho cómo va a ser la iglesia. La iglesia no puede decidir nosotros vamos a hacer esto, hermanos. No, ya está dicho qué debe hacer. Nosotros lo vamos a hacer dentro de 5 años. No, ya está dicho que hay un tiempo y hay una hora. Que no lo sepamos es otra cosa, pero ya hay un tiempo y hay una hora. Pero que es urgente o hay una palabra que todavía no he podido decir. Es preciso, pero hay otra, que definitivamente esto se va a dar, que es imprescindible que se va a dar. Ahora, ¿con quiénes se va a dar? ¿Con quiénes se va a dar? No, ¿con quiénes se va a dar? Sí, con la iglesia, con los que se han preparado. ¿Y se han preparado por qué razón? Que eso Dios quiere que seamos nosotros, porque nos escogió. Para que hemos entrado al proceso. Los que nos hemos metido a este proceso de restauración. Estamos ajustando nuestra vida al Señor. Entonces examinemos, por ejemplo, nuestra vida, nuestro desarrollo espiritual. ¿Será que somos los mismos de hace un año? ¿Será que tenemos la misma fe de hace un año o ahora tenemos menos fe? La tendencia es tener menos fe, ¿va? Antes, le dábamos todo y por nuestro milagro, pero hoy ¿qué pasó? Hoy dejamos que las enfermedades sigan y continúen y bueno, sí, el Señor a su tiempo va a sanar. No, antes arrebatábamos nuestra promesa y la teníamos. Dice cuando el Señor venga y hará fe en la incluso tierra. Cuando el Señor venga y hará fe en la tierra, o sea, en vez de ir creciendo, va decreciendo. Esa es la tendencia humana. La otra cosa es, ¿estamos más metidos en el propósito del Señor? O como que con el tiempo nos sentimos como cómodos de que ya estamos en ese ¿qué? A mí me gustan las cosas, ¿cómo se llama? No metódicas, pero sí que lleven las cosas que... Por ejemplo, hay ciertas cosas en la mañana que yo hago, no las voy a decir precisamente, pero empiezo con una, con otra, y para mí es más fácil seguir ese orden. Porque entonces, ¿y qué me toca ahora pues? ¿Y qué tengo que hacer pues? ¿Y qué hago ahorita? ¿Y qué me planifique? Ay Dios, pero ¿qué me planifique? No, entonces mejor me programo así y hace que una va tras la otra y otra va tras la otra y cuando ya llego a cierto tiempo digo, qué bien, ya lo hice pues. Pero dentro de ellas yo siempre preparo mi jugo en las mañanas, ¿verdad? Pero hoy precisamente de tanto que lo he preparado,
que olvidé ponerle ciertas cosas, ¿verdad? Hijo, les dije, ¿y qué pasó? Pero si esto lo he hecho 100 veces, se queda corto, pues. Lo he hecho un montón de veces. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la misma, ¿qué cosa? Lo sistemático me hizo confiar en qué cosa. En que lo estaba haciendo bien y ya no incluí lo que tenía que incluir. Es todo. Y cuando estamos en el diseño, en la iglesia, en el pastoreo de la iglesia, asumimos que como ya tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años, 50 años de ser pastores, que ya lo estamos haciendo, ¿qué cosa? Bien. Cuando nos damos cuenta, ¿qué pasó? No lo hice, pues, me hizo falta tal cosa. No incluí esto, no, se me olvidó decir esto, no porque ya sea viejo, sino porque no hemos tenido el cuidado de hacer las cosas, pues. Entonces, ¿qué es lo que que el Señor nos está guiando a esto? Si va a pasar esto, nosotros le debemos de poner atención a que esto es imprescindible que va a pasar. Entonces, si es imprescindible y que ni el diablo, ni las circunstancias, ni la guerra de Irak, ni la guerra de Israel con, ¿cómo se llaman los musulmanes? Va a cambiar esto, nada va a cambiar esto, entonces me precisa a mí y a Misión Cristiana del Calvario a estar incluidos en este propósito y a que esto se realice. Dios no me va a esperar, Dios ya tiene su tiempo. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a la iglesia de los hebreos de Judá, porque debiendo ser ya maestros, pero ¿por qué los pidió? Por causa del tiempo. O sea, el tiempo sí vale. Algunos dicen que el tiempo es oro. No sé por qué tenemos el dicho, es que yo estoy ahorrando tiempo. Yo nunca he visto un banco de ahorro de tiempo. El tiempo no se ahorra, se aprovecha o se pierde. Es que yo estoy ahorrando el tiempo, por eso que estoy haciendo esto. No, sencillamente lo está aprovechando o lo está perdiendo, pues. El asunto está que los años de todas maneras nos pasan. Recuerdo que en una de las iglesias que pastoreé, había un joven que siempre quería estudiar para doctor. Este año se me va a meter a la facultad. Ah, qué bueno. Este año sí me va a meter a la universidad. Llegaba el tiempo y no, es que ya no me metí, fíjese que mejor dejé para el otro año. Ah, vaya. Y el otro año, este año sí me va a meter a la U. Total que estuve 5 años pastoreando en esa iglesia y los 5 años se iba a meter a la U. Cuando ya hubiera sido graduado, pues. O sea, de todas maneras le pasó el tiempo y no hizo qué cosa, y no hizo nada. El asunto está que nos puede pasar eso a nosotros cuando sabemos de que sí se va a dar esto, independientemente si yo me meto o no me meto. Porque Dios no depende si yo me voy a meter o no me voy a meter. Él dice que va a pasar y va a pasar definitivamente como en aquellos, porque el Espíritu Santo nos está, ¿qué cosa? Poniendo el querer como el hacer, pero la decisión del hacer está en nosotros. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Ahí está el problema. Y el Espíritu Santo está motivando a Misión Cristiana del Calvario en todas partes a que nos involucremos y nos metamos más, porque hay un tiempo que precisa. Al decir precisa no estoy hablando de estar urgidos y alocados, sino precisa es que ¿qué? Que sí se va a cumplir. Exacto, que ya está previsto. Que ya está previsto, ya está destinado, que se va a dar. Y que yo voy a estar incluido aquí siempre y cuando, ¿qué cosa? Me involucre en ese quehacer del Señor. Pero ese involucrarme tiene que ver con ¿qué?
tiempo. ¿Qué más? Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. ¿Qué otra cosa? El apóstol Ronald decía que por acá estaba la revelación en la mañana. Restauración de todas las cosas. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Prepararnos. Sí, pero son cosas generales. Pues, ¿qué tengo que hacer? Alcanzar la estatura. Alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, porque esa es la medida. Permanecer en el proceso. Permanecer en el proceso. ¿Qué más? Ser transformado, entrar en ese proceso de transformación, de cambio. Ejecutar con prontitud. Por ejemplo, si yo me cierro y digo, fíjese que no me entra y no me entra y no me entra y estoy, pero no me entra. Pues no le va a entrar, pero tampoco va a entrar, pues. O sea, así de qué, de sencillo, pues. Así me decía un hermano en uno de los países donde estuve hace un tiempo. Me dice, es que no me entra. ¿Y qué hago? Pues hermano, no se preocupe, no se haga bolas, pues. Ya ve, pues, ¿y por qué mi pastor está ahí que insiste y que insiste? Pues que le voy a decir a su pastor que ya no se preocupe. Porque si no le entra, usted tampoco va a entrar, pues va. Ah, ahí ya no le gustó, pues. ¿No? O sea, qué importante entonces es nuestra actitud hacia este proceso que de todas maneras se va a dar. Pero qué lindo que se dé conmigo, pero no que se dé sin mí y que se dé con los demás. No es por egoísmo, no es por recelo, ni es por competencia, sino porque tanto los demás como yo fuimos escogidos para expresar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces esto incluye que yo qué haga. Y ya en un ratito los voy a dejar a que todos participemos. ¿Qué incluye entonces todo esto? Que entremos. Y esa es una actitud. No solo es una acción, es la actitud de entrar. ¿Y qué significa esa actitud de entrar? Estar determinados a hacer, sí, pero ¿qué significa eso de entrar? Participar, que yo sienta que soy parte de esto, no porque yo quiero serlo, ni porque yo anhelo, ni porque yo deseo, ni porque le estoy orando al Señor que me haga parte de esto, sino porque Él ya me predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacer eso. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para hacer esto, pues. Pero de mí depende que si yo estoy incluido o si no estoy incluido, pues. Si yo soy parte o no soy parte. Lo que decíamos, recuerda de la familia de Lot. ¿Sí? Viene el ángel del Señor y los toma y los quiere llevar para sacarlos y los saca, pero ya por allá, ¿qué pasó? Se queda una, pero ya no porque no estuvieran incluidas, sino ¿por qué? Por decisión personal. Pero el Señor, ¿qué hizo? Incluyó a la familia. Pero decidieron, ¿qué cosa? No continuar. Entonces, hay cosas que ya el Señor nos predestinó y nos escogió, pero lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos que somos parte de esto. Yo no soy parte de esto porque yo haya decidido ser parte de esto, o porque le voy a decir a mi pastor que me dé tiempo y que voy a orar y que voy a ayunar para descubrir o para pensar si soy parte de esto. Yo soy parte de esto. Y los discípulos de Misión Cristiana del Calvario somos parte de esto,
no porque el pastor decida si yo soy parte o no soy parte, sino sencillamente porque Él ya me escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo tengo que preocuparme porque en mí se restauren todas las cosas. Cuando digo que se restauren en mí todas las cosas, ¿qué significa? Sí, es todo. Pero veamos qué cosas entonces. Porque para ser parte de esa iglesia gloriosa necesita... Si la iglesia va a ser gloriosa, ¿qué significa que yo y usted debemos ser? Pues gloriosa, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia no es el templo. Entonces, si la iglesia va a ser gloriosa, es porque usted y yo ya lo somos. Claro, en este momento que Él viene, pero ahorita debemos llegar a ser, ¿qué cosa? Una iglesia gloriosa. ¿Y qué es una iglesia gloriosa? Al pensar en una iglesia gloriosa, qué lindo la iglesia gloriosa, pero yo, no. ¿Qué es una iglesia gloriosa para pensar que somos, qué debemos de ser nosotros como gloriosos? La gloria es producto del trabajo, el esfuerzo y la obtención de los logros que se propuso. Por ejemplo, nadie puede decir que Alemania es gloriosa porque ganó el mundial, pero ¿qué tuvo que pasar para ser glorioso eso? Para ellos es una gloria, un triunfo. Porque tuvo que entrar en una lucha, un proceso hasta que ganaron a todos, glorioso. ¿Cómo se llama ese, no es corredor, sino cómo se llama este competidor? Barrón. Dice a un hermano aquí que trabaja en el Gente, el hermano Fulvio, que platicó con él hace poco. Y usted le dijo, ¿y cómo es que ha logrado ya llegar hasta ese nivel? Pues entrenándole. Pero el hermano, no sé si en su ingenuidad, no sé cómo fue la cosa, pero una media hora, unos 45 minutos diarios. Y él se ríe, este Barrondo. Eric Barrondo. En la mañana yo practico 25 kilómetros. En la tarde yo practico otros 25 kilómetros. Y todavía antes de acostarme otros 15 kilómetros. O sea, yo hago ejercicio, ¿dice cuánto? 65 kilómetros diarios. Y nosotros porque ya nos ponemos un ratito así, ya estamos preparados, Señor, ven, ya nos restauramos, Padre. Y creemos que porque ya Señor, ven, ya hicimos el ejercicio, ya estamos entrenados y preparados, ahora ven, Señor, aquí está tu iglesia que te espera. No va a venir por eso. Entonces, lo que se decía, si le preguntamos, por ejemplo, a Alemania y a los demás países que fueron, ¿cuánto realmente entrenan? ¿Es qué cosa? Es todo el tiempo, pues. Y creo que hasta están durmiendo y están entrenando, pues. Que para ellos esa es su vida. Porque es su vida. Es su pasión. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que estar involucrados en esto? Ese es el punto. Yo recuerdo que hace años, antes de que el Señor nos metiera al diseño, llego a una iglesia y le digo al pastor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí bien. ¿Y qué más de la iglesia? ¿No has pensado en un negocio? No, apóstol. Como yo estoy metido de lleno y estoy las 24 horas del día dedicado totalmente al servicio del Señor, así le dije, ¿y qué haces?
Cuando le empiezo a preguntar qué hace, no supo responderme qué hacía. Y él creía que porque predicaba de 7 de la noche a 8:30 o 9, de que estaba en el servicio, que era estar todo el tiempo dedicado al Señor. Y le digo, no hombre, si tú solo estás dedicado 2 horas, pastor. ¿Y el resto qué haces? ¿Cuánto tiempo oras? Este apóstol, hombre, sí, ese era aquel tiempo. Mire, los discípulos lloraban cuando andaban con Jesús y hasta se dormían, dice. Detesto. ¿Cuánto tiempo ayunas si los discípulos no ayunaban? Recuerda que Jesús dijo que cuando estaba, ¿qué cosa? El esposo con ellos no ayunaban, pues. Yo digo, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues solo porque estás en el servicio, como lo están los demás hermanos, de 7 a 9, piensas que ya estás, ¿qué cosa? Tiempo completo en la obra. No, solo 2 horas tienes. Quiere decir que tienes 22 horas, ¿qué? Ociosas. Improductivas. Y muchos creemos que porque estamos así, varios pastores, ¿verdad? Especialmente los que están hechos a la antigua, no en la antigua, sino a la antigua, creen que porque están en ese tiempo en la iglesia, ya están las 24 horas del día dedicados para la obra del Señor. Y no es eso. ¿Qué significa lo que se hablaba hoy de los hijos de Eli? No porque estaban sirviendo en el altar, era porque estaban metidos en el propósito del Señor. Estaban haciendo cosas del altar, solo que presentando fuego extraño y haciendo cosas diferentes. Quiere decir que a la larga resultó, ¿qué cosa? En nada lo que estaban haciendo. Ellos bien hubieran podido decir, ¿estamos qué cosa? Por fe, como dicen algunos, y metidos las 24 horas. Como decía una vez una pareja, estamos por fe, apóstol, estamos por fe. Pero luego empieza la queja, mire, no tenemos ni para comer, y la esposa, mire cómo están mis chancletas, mire, rotas, y mire esto, no tenemos. Le digo, el que me dé no tiene. Ustedes no están por fe. Si estuvieran por fe, verían la gloria de Dios. Pero muchos decimos que por fe, ¿porque qué? Porque nos está llevando el río. Eso no es por fe. Por fe es ver la gloria de Dios, es que la gloria de Dios sea desatada, que todo esté sufrido, que se supla. Dice que fuimos enriquecidos para que no nos haga falta nada. Eso es por fe. Pero cuando nos hace falta todo, eso no es por fe. ¿Eso es por qué? Por dejadez. Pero esa es la confusión que tenemos, pues. Entonces, en relación al tiempo y al involucramiento de esto, el Señor quiere que comprendamos que es necesario, y ahí dice es necesario, y es necesario que nosotros nos involucremos y nos metamos para que el propósito de Dios no sea que resultemos como los hijos de Elí haciendo la obra del Señor, pero sin estar en el propósito de Dios. Y eso no es estar las 24 horas del día en la obra del Señor, es estar en la obra, pero en mi obra, pero no en la obra del Señor. Entonces, qué importante es que nosotros nos metamos a lo que Él quiere, a lo que Él nos ha dicho, a que nos metamos a todo. Esto no solo incluye acciones, sino actitudes, pero también implica desarrollo, transformación, implica, ¿qué más? Que mi comportamiento sea diferente, ¿qué más? Que yo vaya madurando, que vaya creciendo, porque la restauración tiene que ver con madurar. Si yo no estoy madurando, quiere decir que no estoy siendo restaurado. Si el ministerio que Dios me ha dado cada vez no va más maduro, quiere decir que yo no estoy siendo restaurado. Si la fe que el Señor me ha dado no va creciendo, si no estoy igual, o ahora creo menos,
Como aquellos hermanos antiguos que le dicen al nuevo, no, espérese hermanito, ya le va a pasar, aquí está ni va porque es nuevo, y está con el fuego y la pasión, pero que le vengan las pruebas, ahí va a ver. O sea, ya ya no cree, pues, el que dice que tiene más tiempo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debe ser restaurado, pero debe ser restaurado bien, no a medias. El desarrollo ministerial, nuestra pasión, nuestro temor a Dios, nuestra consagración a Dios, nuestro servicio a Dios, tiene que entonces ser restaurado, porque entonces sí, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Una, entonces sí viene el Señor, y la segunda es, sí viene el Señor, pero voy a estar incluido en ese ¿qué? En ese plan del Señor. En ese plan del Señor, y entonces su propósito va a ser cumplido en mí. Por eso urge que yo vea que estas cosas van a pasar, pero no que van a pasar cuando yo pues me componga y entonces sí van a pasar. No, van a pasar porque tiene su tiempo, tiene su momento en que esto va a pasar. Pero ¿cuándo va a pasar? No hasta que yo me meta, sino soy yo el que tengo que someterme a este propósito de Dios. Soy yo el que tengo que encontrar el tiempo de Dios, encontrar ¿qué cosa? Ese propósito de Dios y llevarlo a cabo, realizarlo. ¿Por qué razón? Porque si no, el tiempo me va a llegar. Fíjese que la preparación no solo tiene que ver, porque si lo vemos a nivel de preparación, veamos las 10 vírgenes. En primer lugar eran vírgenes, y ser virgen, quedarse virgen y seguir siendo virgen no es fácil. Quiere decir que sí pusieron ¿qué cosa? Empeño. Sí se guardaron, se cuidaron. Sí se guardaron, sí se cuidaron. Vayamos viendo estas cosas. Segundo, dice que sí tenían lámpara, las 10. Las 10 tenían aceite. Las 10, sus lámparas estaban encendidas. Algunos ya sus lámparas están apagadas. Ya el cansancio ya no hay. Ya se va apagando su lámpara. No, aquí tenían lámparas bien encendidas, las 10. ¿Qué otra cosa tenían? Estaban esperando a las 10 al esposo. Mire cuántas cosas que las 10 le estaban haciendo. Yo no diría qué cosa. Todas estaban preparadas. Entonces, ¿en dónde estuvo la diferencia? En las que fueron previsoras. Las que fueron previsoras. Las que vieron los detalles. El problema nuestro es que la iglesia no es previsora. Solo hacemos lo que... ¿Qué cosa? Se preparan para el momento. Se preparan para el momento, pero no estamos... La diferencia de estas 5 vírgenes a las otras 5 vírgenes, las cuales las convirtió en prudentes y a las otras en insensatas, no que no hayan tenido aceite, no que no hayan tenido, ¿qué más? Lámpara, no que no hayan sido vírgenes, no que no hayan, ¿qué? Esperando al esposo. No, eso no, sino que las hizo imprudentes por no haber sido previsoras. Y solo por eso, pero si lo demás lo hicieron. Porque la previsión es parte de ¿qué? De la preparación. Y si usted ve, la iglesia en general está tan, ¿qué cosa? Tranquila. Conformista. No es previsora de que estas cosas se van a dar. ¿Cuántos ministerios hoy día estamos sin ser previsores
como así nos han enseñado, que el Señor se va a encargar de todo. Pero aquí dice que nosotros nos tenemos que encargar de preparar. Entonces, la previsión, ¿en qué consiste? Pues? En la preparación previa. En una preparación previa, pero ¿qué cosa? Es una preparación correcta, ¿verdad? Sí, Porque correcta, pero hay algo más ahí. Para la ejecución del ¿En qué consiste esa preparación previa y esa preparación correcta? en mantenerse en la disciplina del Señor. En mantenerse en la disciplina del Señor, ¿qué más? Estar vigentes, ¿no? Estar vigentes, pero ¿qué más? ¿el que podría venir ya o tardaría? ¿En qué podía venir ya o tardaría más? Apóstol, algo que yo veo ahí es 5 estaban preparadas para el tiempo en que el esposo iba a llegar, pero las otras, por no ser previsoras, se perdieron del tiempo, porque en lo que ellas fueron a buscar el aceite, el esposo vino y ya no estaban. Entonces yo veo que a nivel de visión el Señor lo que está haciendo es marcándonos los tiempos y diciéndonos en qué tiempo Él se está moviendo, qué es lo que viene, lo que Él va a cumplir y en dónde estamos nosotros y cómo debemos de estar involucrados y a qué nivel debemos de estar para que se dé lo que Él está Y diciendo. fíjese que podríamos decir, pero aquellas se tomaron el tiempo para ir a buscar. Pero fuera de tiempo. Ahí está. Conocían dónde había aceite Conocían dónde había aceite y fueron. y fueron. Y regresaron con más aceite. Ajá. Pero eso ya no les valió. Ya no lo conocían. Cuerpo ministerial debemos de cuidar el tiempo de Dios. De movernos en el tiempo que Él está dando. De movernos en el tiempo de Dios. Y no nos justifiquemos que somos jóvenes o que somos ¿qué? Adultos o que ya somos viejos. No nos justifiquemos con eso. Necesitamos prepararnos. Si no está preparada, nos hizo moverse del lugar correcto. Las hizo moverse al lugar correcto, aunque estaban haciendo aparentemente lo correcto de ir a buscar aceite, que era lo que les hacía falta. Y va a haber iglesia, va a haber pastores que vamos a hacer las cosas ya fuera de tiempo, pero haciendo ¿qué cosa? Lo que nos hace falta. Pero cuando ya lo presentemos ante el Señor, está que fuera de tiempo. Y todo eso, aunque habían cumplido ya con todo, pero por fuera de tiempo, les valió ¿qué cosa? Nada. Entonces, este punto es muy importante porque como cuerpo ministerial y como a los pastores y a las esposas de pastores y a todos los discípulos de la misión, debemos de hacerles ver que es necesario que nos preparemos y que sucedan estas cosas en nosotros, porque de que va a pasar, pues, y que tiene su tiempo. Apóstol, y sí pasó que vino el novio porque 5 sí estaban, Y ya 5 habían llenado de sí, esas los- cosas. Y 5 sí entraron. Es que el 5 agarraron más aceite. O sea, ya habían cumplido estas cosas, ya estaban restauradas las cosas. Sí. Entonces pasó por esas Como ya estaban restauradas las cosas y dentro de esa restauración era previsión, Ajá. Claro. Eso me alcanza. sí, esa fue la gran diferencia de estas obras. Y con esto me alcanza con Sí. También Entonces, ¿qué pasó? Eso las hizo entrar, mientras que a las otras, no. Tonto, no. Ya. Se abastecieron, las 5 prudentes se abastecieron de aceite, pero ellas cuidaron, porque cuando llegaron las insensatas dijeron, vayan ustedes y compren. Ahora, otra cosa, y parece como que fueron, disculpen el término que voy a utilizar, pero parece como que las 5 prudentes fueron pura lata, pues. Danos de vuestro aceite, dicen las otras. ¿Y qué le dijeron las otras? Se negaron. Que no nos falte a nosotras. Fueron no solo prudentes, sino que Inteligentes. una vez me dice uno de los hermanos, ay, apóstol, ore por mí para que la unción y el ministerio suyo pase conmigo. Yo no voy a perder lo que he logrado tanto tiempo, pues. Que trabaje.
que desarrolle su ministerio, pues. Él quería solo con una oración ya que la unción se le pasara. Si no me estoy yendo, no estoy dejando el banco. No me estoy muriendo todavía. Pero él ya lo quería, pues. Pareciera que el prudente no solo incluye tener suficiente aceite, sino no darlo porque las otras no estaban Esa es preparadas. una de las cosas que Dios quiere para nosotros, que cuidemos eso. Ahora, ¿por qué no lo vamos a dar? Es que somos pura lata, ¿no? Es que somos egoístas, se creen... ¿Qué cosa? Tacaños, ¿no? Si esto es de compartirlo a todo el mundo. No, hermanos. Solo para el que da la talla, eso es precisamente. Porque ellos sabían que si dan, pues posiblemente les iba a faltar. Entonces las 10 se iban. Pues sabían, ¿no? Si algo Dios quiere es que desarrollemos listura en el desenvolvimiento de nuestras cosas, y eso es parte de la restauración de todas las cosas. Es ser listos, es ser inteligentes. No es solo que hay mayor unción y que ahora en vez de 5 enfermos sanen 20. No, no es eso. Es también ser inteligentes. Así es. Entonces la restauración hace de su pueblo un pueblo, ¿qué cosa? Inteligente. Cuando fue la edificación del tabernáculo, ¿qué dice que hizo Moisés? Buscó a gente diestra, pero luego dice que le dijo Dios, ¿qué cosa? Y le voy a poner, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia. A pesar de que eran diestros, todavía, ¿qué hizo? Les puso sabiduría e inteligencia para todo aquello que Jehová les había mandado hacer. Se requiere inteligencia para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ay, es que yo soy cerrado, fíjese que a mí. Y mire, ya no me exigen a todo, pero no me sube al cerebro las cosas, ya usted fíjese que no. En el diseño debemos de ser inteligentes. Y las cosas las debemos hacer con inteligencia. No por capacidad humana, sino porque el Espíritu Santo pone eso en nosotros, pero debemos de aprovecharlo, ¿verdad? Porque a algunos nos pasa como Génesis 1:2, que se movía el Espíritu sobre la faz del hermano Oscar, pero el hermano Oscar, ¿qué va a pasar? Puede andar desordenado, en tinieblas y vacío, aunque se le esté moviendo el Espíritu Santo sobre sí. Por eso el Señor quiere que sepamos aprovechar el tiempo, porque de que va a pasar, va a pasar. De que va a suceder, va a suceder. De que Él viene a recoger su iglesia gloriosa, santa y sin mancha, eso sí va a pasar. Va a pasar. El asunto es que pase en nosotros y a través de nosotros, porque Él va a restaurar todas las cosas, pero el cielo lo está deteniendo. El cielo lo ha recibido allá. ¿Hasta cuándo? Dice ahí, hasta que todas las cosas sean restauradas. La pregunta es hoy, ¿están todas las cosas restauradas en nosotros? ¿Cómo están nuestras emociones? Hoy se nos decía de algo que dijo el Padre de Jesús: y lo vestiré con alegría. Y dice que Jesús fue gozoso a la cruz. Sus emociones iban sanas. No iba, voy aquí, no iba víctima a la cruz, él iba sano. No dependían de las circunstancias. Sus emociones iban sanas. ¿Cómo están nuestras emociones como siervos de Dios? Como siervas de Dios. Emocionalmente, ¿cómo estamos?
manto de alegría. O un manto de luto. Hay un sinfín de pastores, gracias a Dios, no de la misión, aunque quizás unos 2 o 3, pero el resto de la mayoría, mire usted, las reuniones pastorales solo quejas. Yo he estado, como dije hace un rato, en la Alianza Evangélica, vi reuniones de pastores y todo el tiempo era qué cosa, queja, puro manto de luto. En vez de qué cosa, manto de alegría. Y así dice la Escritura. ¿Será que así estamos sirviendo al Señor? Como esposas de pastores, así estamos sirviendo al Señor. Como siervos de Dios, así, ¿cómo lo ve la esposa? Si mi esposo sí se mantiene siempre gozoso en el Señor, está cumpliendo el propósito de Dios, gozoso, con el manto de gozo que dice la Escritura. ¿Será que eso es lo que ve la esposa del esposo? ¿Y será que el esposo ve eso de la esposa? Ahora, no solo nuestras emociones, sino nuestros sentimientos. ¿Cómo fue Jesús a la cruz? ¿Cómo? Hablando de sentimientos. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo iban sus sentimientos? Sanos. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero llega un discipulador o un asistente pastoral, saber qué se quiere. Me está hablando así porque saber qué quiere. Ya somos maliciosos, ya estamos prejuiciados. Eso es temer. Eso no es estar sanos. O ya empieza a hablar y ya nosotros, solo porque el otro nos dijo algo y le pasamos las facturas. Cuando debemos de estar sanos, sanos. En nuestras emociones y en nuestros sentimientos. ¿Qué más? Sanos en nuestra manera de pensar. Porque dice Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pero juzgaba como niño. Pero ahora que ya soy adulto, dice juzgo todas las cosas, pero ¿cómo? Como adulto. ¿Cómo juzgamos todas las cosas? No es de juzgar, de criticar, es de juzgar de que del entendimiento, del juicio. Una de las cosas que deben de tener los reyes, según le dijo la mamá a Lemuel, que era estar sobrios para el juicio, no para el juicio final, sino para tener decisiones correctas, no de decisiones que sí, definitivamente, pero no decisiones que improvisadas, con enojo, ¿qué más? Por ocurrencia o por emergencia. No, decisiones, porque eso es lo que el Señor quiere que se haga. ¿Cuántas de nuestras decisiones son puras decisiones improvisadas? O decisiones por accidente. Es que como vino este problema hay que tomar esa decisión, pues. No, aunque haya venido el problema, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos? Imagínense si Jesús también se hubiera puesto con los discípulos, la tormenta está y el mar, las aguas están llenando la barca, así que también Jesús se puso ahí, bueno, echamos punta, pues sí, a echar todas las cosas al agua, pues. Más bien hubiera dicho, este es el apoyo, Jesús se hizo al lado de ellos. No, él tomó la decisión correcta, ¿sí? Y fue a actuar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque su juicio era cabal, con equidad, como se decía. ¿Cómo son nuestras decisiones en la iglesia? ¿Cómo son nuestras decisiones en el distrito? ¿Cómo son nuestras decisiones como personas?
¿Cómo son nuestras decisiones con nuestra salud, por ejemplo? Si preguntara hace cuánto fuimos con el doctor, no lo estoy pensando, hermano, mira que llevo 20 años de estar pensando que voy con el doctor. O sea, nuestra decisión no es que no es correcta. Que no ha llegado la jornada. Que no ha llegado la jornada. Ahora, qué importante es entonces que nosotros comprendamos que sí va a pasar esto y que necesitamos algo. Lo que tomamos decisiones, mire, a usted hay que sacarle de la vesícula, porque mire, ya se le va a reventar. Bueno, pues ¿para dónde? Porque como sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Esas son decisiones que por accidente, ¿verdad? No son decisiones por un juicio sano, sino son decisiones porque ni modo. Pero eso lo puse como ejemplo para que veamos nuestras decisiones por accidente, para darme a entender. En la iglesia tomamos decisiones porque el problema ya vino, cuando no somos previsores, ¿no? ¿Por qué les vino el problema en Hechos 6? Porque estaban haciendo algo que a ellos no les correspondía hacer. ¿Eran qué cosas? No eran previsores, no prepararon gente para eso, ellos siguieron haciendo lo mismo. Que hay pastores y nosotros mismos que estamos haciendo lo que los discípulos debieran estar haciendo. Eso no es restauración de todas las cosas. Como me decía un pastor, es que a mí me dicen mil usos, y el orgulloso el que le decía mil usos. No, hombre, le digo. Y él hasta con lujo decía, fíjense que aquí en la iglesia me dicen mil usos. No, porque no sabemos delegar, y la restauración de todas las cosas es saber delegar. Entonces, ¿qué es, resumiendo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo esta hora? Que sí debemos de meternos en este propósito de Dios. Estar atentos a las directrices que el Señor Estar nos está atentos dando. a las directrices. Y que si yo me quedo, Él no me va a esperar. Pues. El tiempo se va a cumplir. Él dijo, el reino de Dios ya está aquí, el tiempo se ha cumplido, aunque el pueblo de Israel no haya querido nada. Los quise juntar como la gallina quiso y ustedes no quisieron, así que de todas maneras el tiempo ya se cumplió. Aquí estoy. Entonces, si se va a dar y Él nos escogió para que se dé con nosotros, ¿qué debemos de hacer? No solo involucrarnos, sino que estar metidos totalmente en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero de lleno, porque no voy a decir, si no estamos preparados, el Señor no va a venir. Le oí a alguien, es que nosotros podemos atrasar el tiempo de Dios si nos preparamos o no nos preparamos y restaurar. No, el tiempo de Dios se va a dar. Ya está establecido. Si yo no estoy preparado, no es que voy a atrasar al Señor, no. No solo me atraso, sino pierdo todo. Pues aquellos por estar atrasados, las 5 vírgenes, ¿qué pasó? Pues, no entraron. Entonces, eso es lo que el Señor quiere oír. La importancia de que nos metamos y que nos metamos de lleno, porque las cosas se van a dar. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. No lo podemos evadir, ni cambiar, ni atrasar, o porque se me paró el reloj, significa que saber qué hora es, qué hora es, sino sencillamente el tiempo se va a dar. ¿Qué vamos a hacer como cuerpo ministerial o como la misión en diferentes lados? Es, ¿qué cosa? Cuidar el tiempo, pero que vayamos en el desarrollo y en la madurez justa que debemos de tener, ¿de acuerdo a qué cosa?
al tiempo. Dios no nos quiere genios. ¿Los genios cuáles son? Por ahí hay un niño, no sé si de 3 o de no sé cuántos años, que ya está tocando, ¿qué cosa? La batería y dirige una orquesta. Es un genio. Pero ¿qué pasa con todos esos genios con el tiempo? O sea, ellos van, ¿qué cosa? Acelerados, van adelantados. Dios no quiere una iglesia acelerada. Dios quiere una iglesia que vaya, ¿qué cosa? Que corre en su tiempo cabal. Amén. La restauración se va a dar y es necesario que el cielo detenga a Jesucristo. Pero también hay un tiempo, que ya cuando se cumple el tiempo, muy bien, eche para abajo, pues. Ya es el tiempo de que la gloria del Señor se manifieste. Así que lo que el Señor quiere es que, ¿qué? 3 o 4 conclusiones de lo que hemos hablado ahora. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que decidamos y permanezcamos. Que nos decidamos y que permanezcamos en lo que el propósito de Dios. Que estemos determinados. Ser disciplinados. Perseverantes. Revisar qué es lo que no se ha sido restaurado en la iglesia y restaurarlo en la forma. Revisar lo que no se ha restaurado en la iglesia y restaurarlo. Y revisar qué es lo que no se ha restaurado en nosotros y restaurarlo. ¿Qué otra cosa? Perseverantes. El Señor ha venido hablando de la restauración de todas las cosas. Hay que entender el tiempo y ya estamos en ese tiempo, porque el Señor lo que viene hablando tiene que ver con restaurar. Por ejemplo, ahorita la familia. El no entender yo que eso es parte de la restauración de todas las cosas. No verlo como un tema y que, a ver, y ahora, a ver qué hablar el apóstol el otro lunes o el siguiente mes, ¿verdad? Como temas, ¿verdad? Y realmente lo que el Señor viene hablando es parte de la restauración de todas las cosas. Ahorita estoy hablando de la familia, es que la familia necesita estar restaurada. Yo no entender eso es no estar dentro de ese proceso de restauración de todas las cosas. No estoy en la restauración. Una última. Una última. El tiempo del silencio que, o sea, del tiempo que se perdió, vamos a decir así, que perdió la iglesia cuando viene la revelación de Dios al apóstol Pablo, ya por el año 90 la iglesia está viviendo una vida desordenada. Entonces, creo que eso tiene que sucedió y aparentemente como si no sucediera, pero de una u otra manera nosotros como misión que estamos viendo esas cosas, tal vez otros no lo ven, y lo estamos viendo porque Dios la está revelando, Dios le está diciendo a uno y le está hablando eso. Hace unos días mi esposa Solo me decía, decime qué nos querés decir. mi esposa me decía, no sé, me dice, usted ya no está actuando con fe como actuaba antes. Y me lo estaba diciendo mi esposa. Está viejito. No, definitivamente, porque ella conoció un pastor quizás que yo caminaba, hubiera dinero donde no hubiera dinero. Construíamos, hacíamos eventos de todo. Nosotros no esperábamos que la gente nos estuviera dando. Pero ahora nosotros tenemos gente, hay discípulos, hay de todo. Y los trabajos paralizados. Entonces digo, de otra manera estamos involucrados en eso, porque nos están llegando las activaciones de todos lados. Eso es lo que quería decir. Dios está proveyendo los recursos, pero no los estamos aprovechando. Qué importante es eso, y eso nos puede estar pasando, o nos está pasando a algunos, o a los otros pastores también. Eso pudo haber ocurrido también con el caso de las 5 vírgenes que no prepararon aceite. Si entendemos, el aceite servía como un combustible para que la lámpara estuviera funcionando.
como un proceso constante. Ellas vieron lo que necesitaban de acuerdo al recipiente, pero no de acuerdo al propósito. O calculando su propio tiempo. No de acuerdo al propósito, esto es muy importante. De acuerdo al recipiente vieron lo que necesitaban, pero no de acuerdo al propósito. Y nosotros podemos estar pensando así, ya estoy lleno, como decía desde hoy, estoy lleno, pero si llenamos un dedal, el dedal está lleno. ¿Cómo está lleno, hermano? Estoy lleno, pero es un dedal. Entonces estamos pensando de acuerdo al recipiente, pero no de acuerdo a qué cosa, a lo que Dios quiere que nosotros estemos llenos. Entonces, estas vírgenes eso es lo que hicieron. Pensaron que lo tenían todo porque pensaron en el recipiente, pero no pensaron en el propósito. Entonces, es importante que nosotros mantengamos el propósito de Dios vigente, actualizado en nuestras vidas. Se mira como un arma para presentarse, al menos en la guerra, en primero de Crónicas 12, el hecho de que tuvieran conocimiento sobre el tiempo. Y uno sabe cuando las cosas le van a alcanzar. Los que viajamos sabemos cuánto tiempo nos puede durar, tiempo, distancia, el combustible que se ve en el tablero. Entonces, conocer eso es importante, conocer los tiempos. Y nosotros, según la cita que pasaban de Isaías 8:18, somos señales para los que vienen con nosotros, como discípulos de nosotros. Creo que es importante como iglesia. Le pasó a un señor que venía manejando y vio que ya se le estaba terminando el combustible. Pasa a una gasolinera, pero había fila. Entonces le dice al otro, mejor vámonos porque no tenemos tiempo. Dice, por allá se va a quedar. Falta de juicio. ¿A qué pastor le pasó eso? ¿De dónde venía? ¿De qué región venía? Vamos, porque no tenemos tiempo, ni apuremos. Las cosas no se arreglan. Dicen que venía del sur, pero las cosas se arreglan a su tiempo. Por no perder 5 minutos en la gasolinera, perdió tiempo. Así que es importante esto y que nosotros tomemos el lugar que corresponde de acuerdo al propósito. Pongámonos en pie. ya se riendo como Asumiendo el tiempo. Vamos a traer panito. A muchos ya se les está terminando el combustible. No quieren perder y no se están llenando. Quieren seguir así, ¿va? Constantemente evalúa o analiza Es un punto que todavía no consideran que de una manera y no avanzan, no están en la vanguardia. Sí, están confiados. Muy bien. Oremos entonces. No esperando que se nos termine el combustible, sino llenándonos. Aleluya. Hay mucho por qué orar. La restauración de padres, de hijos y de padres. Hay mucho por qué orar por la restauración de todas las cosas en nuestra vida, en mí. No en mi esposo, no en mi esposa, es en mí. Gracias. Gracias por hablarnos. Gracias
Glorioso tu nombre, Señor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Mejor vayan ustedes, dijo, y busquen. No era por ser malas, era por ser inteligentes. Y esa clase de inteligencia nos hace falta. Hacer las cosas, el diseño de Dios con inteligencia. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Si algo Dios quiere es que los ministros, los siervos, las siervas de Dios, toda la iglesia en general, sea inteligente bajo el poder de Dios. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos. Padre, el tiempo se está cumpliendo. El tiempo está llegando. Que nosotros seamos inteligentes y que seamos sabios en ser parte de todo ese proceso de restauración. Y que no nos confiemos de que nos vas a dar más tiempo. A ellos no les dio más tiempo. A las 5 vírgenes insensatas no les dijo por su esfuerzo, porque fueron a buscar, las voy a dejar pasar. No. Porque estaban fuera del diseño, fuera del propósito. Y a la iglesia que no se prepare, no la va a dejar pasar. Eso es cierto. Por eso urge y es necesario que nosotros nos metamos. No porque después busquemos y vengamos completos y traigamos todo, pero fuera de tiempo ya no pasaremos. Por eso, Señor, hoy estamos aquí. Porque nos llamaste y nos escogiste para ser las personas que vas a manifestar tu nombre para estos tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero que no nos confiemos que solo porque fuimos escogidos, sino porque tenemos que prepararnos y dar la talla y responder al nivel y a la altura de lo que tú realmente quieres para nosotros. Que no nos confiemos, sino que nos metamos en el quehacer de Dios y en el propósito de Dios. Señor, hoy quiero expresar gratitud por las bendiciones que has derramado en los diferentes eventos públicos que se han estado haciendo. Bendigo a los siervos de Dios. Bendigo a los siervos de Dios. Gracias, Señor. Pero también que se han alumbrado nuestros ojos, que hay mucho más por hacer, glorioso, y que nos estás llevando a algo más. Y presentamos todos esos frutos que cada distrito, los distritos han estado recogiendo, Señor. Los presentamos delante de ti como el fruto que tú nos estás dando. Gracias. Por lo tanto, elevamos acciones de gracias por los diferentes frutos en cada distrito. Y te exaltamos, y te bendecimos, y te glorificamos. Damos gloria a ti, Señor, porque eres grande, porque eres glorioso. Señor, nos está llevando para lo más glorioso, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es lo que viene para Misión Cristiana en el nombre de Jesús. Amén.
En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. Amén, amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. El tiempo se ha llegado de